Entonces, el libro del Apocalipsis es revelación, algo que parece oscuro, que está escondido, que no se ve, de pronto lo vemos. Pero, ¿qué es lo que nos revela el Apocalipsis? Pues lo dice en la primerísima frase del libro, revelación de Jesucristo. El Apocalipsis nos descubre quién es Jesús y qué papel juega en este mundo y en nuestra vida y en la historia. Revelación de Jesús es un libro que trata de Jesús. Jesús, envíanos tu Espíritu Santo, que sepamos escuchar tu voz y abrir nuestros oídos y nuestro corazón. Así sea. Empezamos con el Apocalipsis. Apocalipsis. Cuando oís esta palabra, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? Horror. ¿Qué más? ¿A qué os suena Apocalipsis? Destrucción. ¿Qué más? El final, el fin del mundo, la catástrofe, el acabose. Apocalipsis, horror, terror, final. Bueno, pues esta idea es muy equivocada. Estamos muy confundidos. Es verdad que esta palabra ha pasado a significar todo esto y se utiliza en este sentido, pero Apocalipsis no quiere decir esto, ni el libro del Apocalipsis va de esto. Vamos a empezar hablando de lo que significa la palabra Apocalipsis. Apocalipsis viene del griego. Si la tuviéramos que traducir al español, la palabra sería revelación. De hecho, en algunas Biblias y en otros idiomas, el libro del Apocalipsis es el libro de la revelación. ¿Y qué es la revelación? Pues mirad, la revelación es esto. Levanto el velo y descubro algo que estaba oculto. Algo que estaba escondido. Revelar es descubrir, destapar. Algo que estaba escondido, algo oscuro que no se conocía, se desvela, se revela. ¿Recordáis hace unos años cómo se hacían las fotografías? Con aquellas cámaras que se cargaban con un carrete y que era el carrete una película negra, oscura, donde se imprimían las imágenes. Cuando queríamos sacar las fotografías, ¿qué hacíamos? Íbamos a una casa de fotos y revelábamos el carrete. Y se revelaba el film negro y salían las imágenes impresas. Esto es ni más ni menos que la revelación. Entonces, el libro del Apocalipsis es revelación, algo que parece oscuro, que está escondido, que no se ve, de pronto lo vemos. Pero, ¿qué es lo que nos revela el Apocalipsis? Pues lo dice en la primerísima frase del libro, revelación de Jesucristo. El Apocalipsis nos descubre quién es Jesús y qué papel juega en este mundo y en nuestra vida y en la historia. Revelación de Jesús es un libro que trata de Jesús. Pero además, el Apocalipsis nos revela una imagen de lo que es la realidad. El mundo, la historia, porque a veces nuestro mundo, nuestra realidad, no me digáis que no se ve bastante oscuro. Lo vemos con tintas muy negras. ¿Cómo está el mundo hoy? Guerras, horrores, parece que llega al final de todo. Vemos la realidad confusa, brumosa, no entendemos por qué pasan las cosas que pasan. A veces todo lo que nos rodea es como una fotografía velada. Entonces el Apocalipsis nos ayuda a leer la realidad y a descubrir en realidad qué está pasando en el mundo, qué es la historia, qué sentido tiene todo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Por tanto, es un libro que nos da claridad, nos descubre la imagen
de Jesús y la imagen del mundo y la imagen de nuestra vida. El Apocalipsis es un libro que nos quiere dar claridad. ¿Para qué? Para darnos esperanza y para darnos confianza y seguridad. Imaginaros que estáis en medio de un bosque, oscuro, espeso, perdidos, y no sabéis a dónde vais. Vamos caminando, damos vueltas, árboles, sombras, zarzas, marañas, estamos pero perdidísimos. Imaginaros que caminando por medio de este bosque oscuro, pues bueno, se os aparece un ángel y dice, venid, y nos eleva y nos hace ver una vista panorámica de todo el bosque. Y entonces desde la altura vemos dónde empieza el bosque, dónde empezó nuestro camino, vemos desde arriba todo el camino que va deambulando por el bosque y vemos la salida. Y vemos que al final del bosque el camino sale, hay una gran pradera y hay un jardín maravilloso. Volvemos al bosque y pensamos, ya no estamos perdidos. Hemos visto la imagen panorámica, sabemos que esto tiene un principio y que esto tiene un final y que tanto el principio como el final están bien. El Apocalipsis nos revela que la historia de la humanidad es una historia que empieza bien y acaba bien. Y que el camino de en medio da muchas vueltas y puede estar lleno de peligros, de dificultades, de guerra, de dolor, de muerte, porque esta es la historia de la humanidad. Lo vemos. La historia de la humanidad es una película de aventuras, de acción, es un dramón, ocurre de todo, las mil y unas. Pero el Apocalipsis nos dice, tranquilos porque por muchas vicisitudes que se den, esta película acaba bien. Esta historia acaba bien. Tiene un final feliz. La novela de nuestra vida tiene un buen final. Entonces, si sabemos esto, aunque estemos en medio del fregao, en medio del hoyo, en la parte más oscura, más revuelta, más difícil, pensamos, vale, estamos aquí, pero calma, calma y hagamos lo mejor que podamos porque sabemos que esto va a acabar y que esto va a acabar bien, va a acabar bien. Por eso el Apocalipsis es un libro tan adecuado para leer en tiempos como este, el que estamos viviendo ahora, tan revueltos, tan difíciles, de tanta confusión, de tanto desconcierto. Pero es bueno para leer siempre, porque cuando la historia de la humanidad no ha tenido guerras y pestes y dificultades y violencia y problemas. ¿Cuántas crisis se han sucedido una tras otra en la historia? El Apocalipsis nos revela que todo esto tiene un sentido y que todo esto, el camino va avanzando hacia una meta y la meta es buena. En la meta y en el origen está Dios. Por eso, estemos donde estemos, aunque estemos en el punto más negro del camino, tranquilos, que esto no va a acabar mal. Calma y confianza. Por eso el Apocalipsis continúa diciendo, felices los que leen y escuchan las palabras de esta profecía. Felices, bienaventurados, dichosos. El Apocalipsis no es un libro para leerlo y quedarse horrorizados. Es un libro para que las personas que lo lean sientan felicidad, sientan esperanza, sientan fuerza. Ahora bien, es un libro que está escrito en clave, por eso resulta tan difícil, se entiende tan poco o tan mal y hay tantos mitos y tantas historias alrededor del Apocalipsis. Ya sabemos que es revelación, de la imagen oscura a una imagen clara, nítida. Bueno, pues ahora vamos a ver el Apocalipsis, quién lo escribió, quién fue su autor y en qué época lo escribió. Esto es importante. Bueno, tradicionalmente se nos enseña y se dice que el Apocalipsis lo escribe Juan, San Juan, el evangelista, el autor del cuarto evangelio. Pero aquí nos encontramos con un problema parecido a cuando vimos el cuarto evangelio. Un pescador de Galilea, discípulo, apóstol de Jesús, pudo escribir en griego una obra tan compleja como el Apocalipsis. Parece difícil, igual que el Evangelio de Juan, que es un evangelio muy teológico. Entonces, los biblistas, dándole vueltas y estudiando el tema,
pues sacan la conclusión, igual que con el cuarto Evangelio, que posiblemente este libro lo escribió algún miembro de la comunidad de Juan, porque la teología del Evangelio y la teología del Apocalipsis se parecen bastante, pero fue una persona culta de la comunidad de Juan, que recoge toda la tradición de San Juan, su experiencia junto a Jesús el Maestro, y elabora este escrito. Este escrito está redactado a finales del siglo I, en los años 90 del siglo I. En esa época ya había ocurrido la primera persecución de cristianos bajo el emperador Nerón, en los años 60. Había muerto Pedro en Roma, había muerto Pablo, había habido una primera ola de martirios. Por lo tanto, unos cuantos años después, estamos situados en las comunidades que se forjaron alrededor de Juan Evangelista en Éfeso, en Asia Menor. Éfeso, recordáis que era una ciudad que había sido evangelizada por Pablo. Pero bueno, años más tarde parece ser que Juan acabó en Éfeso, con María, la madre de Jesús. Bien, pues ¿qué ocurre en los años 90? Han pasado diferentes emperadores romanos y en los años 90 hay un emperador Domiciano que quiere fomentar el culto al emperador, es decir, que en la religión romana se incluya adorar como a un dios al emperador. Y este culto pues lo tienen que acatar todos los ciudadanos del Imperio Romano. En el Imperio, como ya os dije, se daba libertad religiosa, porque el Imperio Romano abarcaba muchos países y en cada país pues tenían sus creencias y sus costumbres. Pero el emperador dijo, bien, cada uno que crea en los dioses que quiera, pero el culto al emperador es obligado para todos. A los pueblos paganos o politeístas que ya creían en otros dioses, pues no era un problema para ellos. Pero para los judíos y para los cristianos, que solo creían en un dios, eso sí que era un problema de conciencia, un problema moral, y se negaron a rendir culto al emperador. Y este emperador Domiciano ordenó unas persecuciones ya sistemáticas contra los cristianos. Por tanto, en los años 90 del siglo I tenemos unas comunidades cristianas que se han esparcido por todo el Imperio Romano y que están empezando a sufrir persecución, cárcel, prisión, tortura y a veces muerte. Muerte en los circos o en los anfiteatros romanos. Y en este caso, este Juan, autor del Apocalipsis, que pudo ser el apóstol, o más bien quizás un discípulo del apóstol Juan, que también se llama Juan, este Juan es exiliado a la isla de Patmos, una isla pequeñita delante de las costas de Asia Menor. Por lo tanto, lo apartan de su comunidad, lo alejan de sus fieles, de su familia espiritual, y allí exiliado, ¿qué hace él? Pues se dedica a rezar y un día tiene una visión, recibe una inspiración y empieza a escribir el libro de la Revelación. ¿Por qué escribe este libro? Este libro es una profecía con la que él quiere explicar a sus fieles, a las comunidades cristianas, el sentido de lo que está ocurriendo y les quiere recordar, aunque estéis sufriendo una dura persecución, tranquilos, tened paciencia, tened esperanza, ánimo, esto acabará, confiad porque Jesús está con nosotros, sed fieles, perseverad. Es un mensaje de aliento y de perseverancia en medio de la persecución. Así hay que entender el Apocalipsis. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como están en tiempos de persecución, pues cuando hay una comunidad perseguida y sus miembros están vigilados, no se puede hablar abiertamente de según qué cosas. Por eso el Apocalipsis utiliza símbolos, números, lenguaje cifrado. Y cuando dice una cosa, quiere decir otra. Los cristianos, los miembros de la comunidad, lo sabían, lo conocían. Pero una persona que no estuviera en la comunidad leía el Apocalipsis y pensaba, pues estos son unos relatos épicos, unas luchas, unos ángeles, unas visiones, una serie de cosas, pero no entendían nada. Los que estaban dentro de la comunidad sabían de qué estaba hablando Juan. Bueno, pues tenemos que este autor, Juan, no sabemos si es el mismo apóstol o es un discípulo del apóstol, posiblemente un discípulo del apóstol, pero sí de las comunidades en torno al apóstol Juan.
Escribe desde el exilio a las comunidades perseguidas. ¿Qué más podemos saber de este autor del Apocalipsis? Pues mirad, este autor tenía 3 cosas muy importantes. Primero, era un pastor de su comunidad. Aunque está exiliado lejos de los suyos, les escribe para no dejarlos solos, para comunicarse con ellos, para transmitirles aliento, esperanza, ánimo. Estoy con vosotros, no me olvido. Aunque sea a distancia por la palabra escrita, sigo siendo vuestro pastor, os sigo animando. Está por sus fieles. Además de ser un pastor, el autor del Apocalipsis es un poeta. Porque el libro del Apocalipsis es increíble, lo iremos leyendo estos días. Hay una fantasía desbordante, una imaginación tremenda, imágenes, visiones, acción, tensión, emociones. O sea, es un libro que te deja sin aliento y que te estimula la imaginación. O sea, lees el Apocalipsis y te vienen enseguida a la mente toda clase de imágenes y, bueno, pues es un poeta. ¿Y por qué escribe de esta manera? ¿Por qué apela tanto a la imaginación? Porque sabe que quien lea esto y se quede con estas imágenes nunca va a olvidarlo. Con la imaginación despertamos el corazón. Con algo aburrido, insípido, la gente se duerme y se olvida. Pero con algo tan vívido, tan lleno de imaginación, nadie se va a olvidar de esto. Es como las parábolas que explicaba Jesús. Si Jesús soltaba un sermón, la gente podía olvidarse, pero de las parábolas nadie se olvidaba. De estos relatos, de estas imágenes del Apocalipsis, es muy difícil olvidarse. Hasta las personas que no saben nada de la Biblia ni de la fe cristiana. Todo el mundo ha oído hablar de los jinetes del Apocalipsis, de los 7 sellos, de la bestia, del dragón, de estas cosas, ¿verdad que sí? Pues con la imaginación, este pastor de la comunidad despierta el corazón y la memoria. Y además de ser un pastor y un poeta, este Juan es un profeta. ¿Por qué? ¿Qué hacen los profetas? Reciben un mensaje de Dios y lo transmiten a su pueblo, a su gente. Tienen algo que comunicar de parte de Dios y esta es su misión. Están llamados. Y lo vamos a ver. Juan recibe una vocación del cielo. Jesús mismo a través de un ángel le dice: vas a comunicar esto a tu gente, vas a explicarles todo esto. Es una persona llamada con una vocación. Pastor, poeta y profeta. Este es el autor del Apocalipsis. Bien, vamos a ver ahora un poquito a vista de pájaro este libro tan apasionante y tan desconcertante también. Bueno, aquí tenemos esta imagen que Eulalia antes ha dicho que le recordaba pues, al plano de ¿qué? De una iglesia, de una catedral, ¿verdad? Bueno, esto es una recreación de lo que podría ser el libro del Apocalipsis. Esto es un plano de esta gran catedral de palabras que es el Apocalipsis. Esta es la estructura del libro del Apocalipsis. No os asustéis porque lo iremos viendo poco a poco. Imaginaros, todos vosotros habéis visitado catedrales, ¿verdad? Una enorme catedral gótica. Te plantas delante y te quedas abrumado ante esas torres, esas columnas. Y si tiene muchas estatuas, imágenes, vidrieras, pinturas, pues claro, nos quedamos asombrados y pensamos: ¡qué maravilla! Estoy impactado, pero no entiendo nada. Entonces, pues cuando visitamos una de estas grandes catedrales, si tenemos la fortuna de ir en una visita guiada, aparece un guía que nos irá llevando por todas las partes de la catedral y nos explicará qué significan pues, todas esas estatuas, imágenes, símbolos que vemos esculpidos en la piedra o en las vidrieras, y paso a paso iremos viendo qué significan todas las partes de la catedral y comprenderemos que en su conjunto esta catedral contiene un mensaje único, contiene una profecía, contiene una palabra. El Apocalipsis es una catedral de palabras y de imágenes y de visiones. Y en estas clases pues vamos a ir recorriendo paso a paso todas estas partes. Aquí os la he dibujado con un pórtico, una nave con 7 capillas,
otra nave con 7 capillas, la nave central que también tiene 7 partes, un crucero con 7 partes, una gran cúpula, y aquí tenemos la cabecera con 7 ábsides, otra cúpula y una torre, que es el pináculo más elevado. Esto es una representación simbólica y visual de las partes del libro del Apocalipsis, y las iremos viendo todas, no os asustéis. ¿Os habréis fijado que hay un número que se repite? El 7. El Apocalipsis es un libro que está lleno de números, de imágenes y de símbolos. Y vamos a echar un vistazo rápido por algunos de estos símbolos que seguro que a todos vosotros os suenan porque los habréis oído o leído alguna u otra vez. Vamos a repasar algunos. Por ejemplo, hay 2 imágenes del Apocalipsis que son muy conocidas y que no son terroríficas. Seguro que todos habéis visto alguna iglesia románica, esos ábsides donde está pintado el Cristo triunfante, el Pantocrátor, que está rodeado de unas criaturas con alas, con ojos, de unos animales, de ángeles. Esa imagen está tomada del Apocalipsis. Es Jesús triunfante en el cielo, rodeado de una serie de criaturas y de ángeles y de seres que iremos viendo quiénes son. Hay otra imagen simbólica del Apocalipsis que es muy querida para los cristianos y que es una imagen muy bella. La Virgen vestida de blanco y azul, con una corona de 12 estrellas, sobre el mundo, pisando una serpiente con el pie. La Inmaculada. La imagen de la Inmaculada está inspirada directamente en el Apocalipsis. Es la imagen de la mujer que da a luz, la mujer que pisa la cabeza al dragón, a la serpiente. Todo esto son símbolos del Apocalipsis. La mujer, la serpiente. ¿Qué es la serpiente? La serpiente, el dragón, es un símbolo del mal, del maligno, del demonio. Tenemos colores, aparecen muchos colores en el Apocalipsis. El que más se repite, el rojo. El rojo es la sangre de los mártires, la sangre derramada. Pero también aparece el color blanco, el blanco de las vestiduras de los santos, el blanco de la luz. Y aparecerán otros colores. Otro símbolo que aparece mucho en el Apocalipsis, los cuernos. Aparecerán bestias con muchos cuernos. Los cuernos, siempre en la antigüedad y en la Biblia, son símbolos de poder, porque los animales que tienen cuernos son poderosos y demuestran su poder, pues, embistiendo con los cuernos. Un cuerno siempre simboliza el poder. Después, la mujer que hemos visto. ¿Qué simboliza la mujer? ¿Quién es esta mujer del Apocalipsis? Pues tiene varias simbologías. Enseguida pensamos en María, la madre de Jesús, pero la mujer en la Biblia es mucho más que esto. La mujer es la madre de los vivientes, es la humanidad, es toda la humanidad, la mujer también. Y la mujer también es la comunidad de los creyentes. Tenemos en el Apocalipsis muchas escenas de combate, de batallas. Hay mucha guerra en el Apocalipsis. Pues los combates significan muchas cosas, significan sobre todo las persecuciones, el combate que cada cristiano tiene que afrontar contra los poderes y contra sí mismo, contra sus miedos, contra sus dudas. Los combates internos, las luchas y los conflictos en las comunidades. El dragón, los dragones del Apocalipsis. ¿Qué es el dragón? Pues el dragón representa el poder del imperio, pero es un poder opresor, un poder que oprime, que aplasta, que machaca, un poder terrorífico. En este caso sería el Imperio Romano, pero es que en todas las épocas de la historia ha habido imperios opresores. También hoy los hay. Hoy también hay dragones. Y luego hay otro símbolo muy hermoso, que es la Jerusalén celestial, la Jerusalén del futuro, esa ciudad maravillosa, resplandeciente, donde no hay noche, donde no hay oscuridad. Esa Jerusalén celestial simboliza un mundo nuevo, una tierra nueva, resucitada, rescatada del mal.
Después encontraremos muchos símbolos cósmicos, estrellas, lunas, soles, lluvias, rayos, tormentas. Lo iremos viendo. Vamos a los números, que seguro que os llaman la atención. El 7. ¿Qué es este número 7 que tantas veces se repite en el Apocalipsis? Bueno, el 7 en la Biblia, siempre lo hemos dicho, el 7 es un número que significa plenitud, totalidad. Cuando el Apocalipsis dice, me dirijo a las 7 iglesias, este mensaje es para las 7 iglesias, quiere decir que sí, que hay 7 iglesias, pero también quiere decir que este mensaje es para todas las iglesias del mundo, para todas las comunidades del mundo. El 7 es totalidad. Pero también aparece el número 12. 12 y 12 por 12, 144 y los 144.000, ¿recordáis? En algunas lecturas en la misa se lee esto. Bueno, 12 son las 12 tribus de Israel, son los 12 apóstoles, pero es que 12 es otro número que también significa totalidad, todo el pueblo de Israel, toda la iglesia de Cristo, toda la humanidad de Dios. 12. 3, el número 3 es el número de Dios. Santo, 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 3 veces santo. Es otro número de perfección, de totalidad. Luego aparece el número 4, los 4 vivientes. El 4 son los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Son las 4 esquinas de la tierra, los 4 vientos. El 4 significa la tierra, el mundo creado, el mundo visible, el mundo material, físico. El 4 es una representación del mundo. Y cuando se habla de los 4 vivientes, se refiere a los seres vivos de toda la creación, de toda la tierra. Y vamos a ver el número 1000, 144.000. 1000 quiere decir inmensidad, una multitud incontable. Así que 144.000 es 12 por 12 por 1000, la perfección, la totalidad, la inmensidad. No es un número matemático y exacto, como creen algunas sectas, ¿no? Que dicen, es que los salvados serán 144.000. No, gracias a Dios serán más, esperemos. Es un número simbólico que significa todos, la totalidad, el máximo, una inmensidad de personas. Bueno, como veis, este libro está sujeto a muchas interpretaciones. ¿Cuántas interpretaciones se han dado del Apocalipsis? Seguro que todos habéis oído, esto significa esto y lo otro, ¿y qué significan todas estas cosas? Y hay gente que va buscando ahí. Bueno, pensad que desde que se escribió el Apocalipsis hasta hoy han pasado 1900 años y no ha parado de haber interpretaciones del Apocalipsis. Muchas, muchas, de todo tipo. Mirad, sobre todo hay 4 tipos de interpretaciones. La primera dice, el Apocalipsis fue escrito por un autor en el siglo I en tiempos de persecución, por lo tanto, todo lo que él explica se refiere a su época, al Imperio Romano, a la persecución de Domiciano, a los cristianos perseguidos, a las comunidades de Asia, de las primeras comunidades cristianas. Por lo tanto, es una interpretación histórica. Hay que entender el Apocalipsis en su momento histórico. Y sí, se está refiriendo a hechos reales que ocurrieron en aquella época. Pues la Gran Babilonia es Roma, el gran dragón es el imperio y su opresión, etcétera, etcétera. Pero claro, pasan los siglos y el Apocalipsis se sigue leyendo y se sigue estudiando. Y entonces hay quienes dicen, bueno, es que la visión del Apocalipsis es una profecía y las profecías no caducan. El Apocalipsis hay que interpretarlo como una visión de la historia desde entonces hasta el día de hoy. Y esto es muy interesante, porque podemos leer al Apocalipsis adaptado a nuestros tiempos presentes también y adaptado a las diferentes etapas de la historia. En una de nuestras clases os voy a explicar una interpretación muy interesante de la Iglesia a lo largo de la historia vista por el Apocalipsis. Otra interpretación dice, no es ni lo de antes ni toda la historia.
El Apocalipsis es una profecía del futuro, del final de los tiempos, de la victoria final de Dios sobre el demonio y el mal. Y hay que entenderlo así. Es una profecía del final. Punto. Y hay quienes dicen, ni del pasado, ni del futuro, ni del presente. El Apocalipsis es una profecía de siempre. Hay que leerlo de forma atemporal, como un símbolo de lo que está pasando siempre. Pasado, presente, futuro, sin tiempo. ¿Cuál de estas interpretaciones os parece que es la más apropiada? Yo creo que sin tiempo. Sin tiempo, pasado. Ir adaptándola, ¿no? Pues ¿sabéis qué? Todas tenéis razón, todas las interpretaciones son posibles, todas tienen su sentido y todas tienen su valor, efectivamente, todas caben. En los libros santos caben muchas lecturas, son tan profundos que nunca los agotaremos. ¿Tenía sentido en su época? ¿Ha tenido sentido a lo largo de la historia? ¿Tiene sentido hoy? Y voy a intentar que hagamos una lectura en la que podamos leer cosas que el Apocalipsis nos dice ahora, en la actualidad, y no solo a nivel de todo el ancho mundo, sino en el ámbito personal. A mí, ¿qué me dice ahora, en mi vida, en mi pequeñita historia? Tiene sentido de todas maneras, y por supuesto que es una profecía del final, porque como os he dicho, el Apocalipsis nos explica que todo tiene un origen y todo tiene un final, y hay que verlo con esta perspectiva amplia. Si tú ves el plano entero, ya ves por dónde estás, ya no vas perdido en el bosque oscuro. El Apocalipsis, por eso, es un libro muy original. No tiene nada que ver con las cartas de San Pablo, con los evangelios. Bueno, sí que tiene que ver en el contenido, en el mensaje, porque su mensaje es teológico y hablan de lo mismo, pero el estilo es tan diferente. Pero en la Biblia hay otros libros y hay otros capítulos de libros que utilizan este estilo de hablar. Si nos vamos al libro de Daniel, el profeta Daniel, hay unos capítulos de Daniel, sobre todo el capítulo 7, y otros en los que habla de sus visiones y sus sueños, que son clavados al Apocalipsis. Es más, este Juan, autor del Apocalipsis, seguramente se sabía de pe a pa el libro de Daniel, porque hay cosas que son copiadas, hay imágenes que son calcadas del libro de Daniel. El libro de Daniel utiliza el género apocalíptico para hablar ¿de qué? De los imperios de la época de Daniel. En época de Daniel no era el imperio romano, eran los reyes helenistas, Antíoco IV y los reyes seleucidas, que también perseguían no a los cristianos, a los judíos. Y los imperios de los que habla Daniel eran otros, pero el mensaje sigue vigente. Hay otro libro que tiene capítulos apocalípticos, el profeta Zacarías, un profeta que se lee poco, es muy interesante. Jesús y Juan Bautista tenían muy presentes las profecías de Zacarías, porque lo cita, Jesús cita alguna vez alguna frase de Zacarías. Pues Zacarías tiene unos capítulos del 9 al 14, que si los queréis leer algún día por curiosidad, son apocalípticos totalmente, hay unas visiones y unas imágenes apocalípticas. Pero sin ir más lejos, el gran profeta de la Biblia, Isaías tiene 3 capítulos, 24, 25, 24, 25, 26 y 27, que son visiones apocalípticas. De Zacarías del 9 al 14. Zacarías 9 al 14, Isaías 24 al 27 y Daniel capítulo 7. Y en el 12 también. Pero bueno, no hace falta que nos vayamos al Antiguo Testamento, vamos a los evangelios, nuestros evangelios de toda la vida. Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21. Estos 3 capítulos, Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, son puro apocalipsis. ¿De qué hablan? De persecuciones, de muertes, de peligros, de señales en los cielos, de grandes cataclismos, de guerras, de espanto. ¿Y de qué hablan? De una llamada a los fieles a estar despiertos, a no asustarse, a no
a no dejarse llevar por el pánico, a tener confianza, a perseverar. Es el mismo mensaje del Apocalipsis en palabras de Jesús. Eso lo encontramos en los Evangelios. Y fuera de la Biblia hay otros libros que son libros apócrifos, no son libros secretos ni prohibidos, son libros que están publicados y se pueden encontrar, aunque no son tan conocidos, pero hay libros que, aunque no estén en el canon de la Biblia, pertenecen a la tradición judía, incluso a algunas iglesias cristianas, sobre todo las orientales, las ortodoxas. Bueno, pues hay libros que son totalmente apocalípticos. Hay un libro que se llama el libro de Enoc. Hay ¿recordáis el libro de Esdras? Bueno, pues de Esdras, en nuestra Biblia hay un libro de Esdras, pero es que hay 4 libros de Esdras. Los otros 3, el cuarto libro de Esdras es el Apocalipsis de Esdras. Y después hay un segundo libro de Baruc, el primero está en la Biblia cristiana, pero hay un segundo libro de Baruc que también es un Apocalipsis de Baruc. Entonces, y otro profeta, que este sí que está en la Biblia, el profeta Joel, tiene dispersos en varios capítulos también párrafos apocalípticos. Entonces, estos libros apocalípticos, ¿qué nos hablan? De visiones. Visiones del final de los tiempos, de la lucha eterna entre el bien y el mal, y de la victoria del bien, por supuesto. Y en este género apocalíptico, lo que es muy típico, son estas apariciones o estas imágenes de ángeles, demonios, combates, señales cósmicas. Todo esto es muy propio del género apocalíptico. Por eso algunas personas pues caen en lo esotérico y a mucha gente les gusta esto y les gusta ver simbología en todo. Bueno, el Apocalipsis es lo que es y lo iremos viendo. Hay que saber leer los símbolos sin exagerar tampoco. Lo que nos interesa del Apocalipsis, además de la simbología y de todas estas cosas literarias, nos interesa la parte teológica, el mensaje. ¿Qué nos viene a decir el Apocalipsis? Lo primero de todo es que todo lo que existe, el universo, la vida, la historia, tiene un principio y un final. Y el principio y el final es Dios. Dios al comienzo, Dios en el fin, Dios en el medio, Dios en el centro. Dios lo es todo, lo primero y lo último, lo más importante, en el centro de la vida y de la historia. Nada se escapa a su mirada, nada se le va de las manos, aunque nos parezca a veces que el mundo está abandonado de la mano de Dios. No, Dios en el centro. Dios en el centro y Dios en el centro de nuestra vida también. Es nuestra áncora firme, para no perder pie ni perdernos. Segunda cosa muy importante, lo primero, Dios. Lo segundo, el Hijo de Dios, Jesús, Cristo. Jesús es el Hijo que Dios nos ha enviado y la unión entre el Hijo y el Padre es irrompible, hay una unión inquebrantable. Y en esto el Apocalipsis se relaciona con el Evangelio de Juan, que tanto subraya la relación entre Jesús y su Padre. En el Evangelio de Juan, Jesús está siempre hablando, mi Padre del cielo, el Padre y yo somos uno, el Padre y yo y mi Padre. Esa unión. Jesús es la parte visible de Dios. A Dios nadie lo ve, pero a Jesús lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos escuchar. Jesús es la palabra de Dios. El Apocalipsis nos da una imagen de la Iglesia. ¿Y qué nos dice? Que la Iglesia vive una tensión entre ese futuro de gloria, ese destino que esperamos y el presente que está lleno de dificultades, entre el combate, la lucha, la brega diaria y el futuro, la promesa del futuro. Es lo que los biblistas llaman el ya, pero todavía no. Sí, pero todavía falta un poquito, ¿no? Bueno, pues la Iglesia estamos en camino y estamos en medio de un combate. Y tenemos que estar ahí firmes en esa lucha del cada día, pero con la fe y la tranquilidad de saber que por muy duro que sea el combate, la victoria está de nuestra parte. Vamos a ganar, porque estamos del lado del vencedor. Nuestra iglesia habla mucho de dos iglesias, ¿no? La iglesia militante y la iglesia triunfante. ¿Habéis oído hablar de este concepto?
La iglesia militante somos los que estamos aquí, en este mundo, luchando, trabajando, bregando. Pues nosotros somos la iglesia militante. La iglesia triunfante, los que están en el cielo ya, los que ya murieron y están en la presencia del Señor, triunfando, disfrutando de esa felicidad eterna. Pero las dos iglesias somos una sola familia. Que sepáis que una parte de nuestra familia está aquí arriba. Y desde allá arriba nos están mirando, están intercediendo por nosotros. No están desconectadas las dos iglesias, no lo están, lo iremos viendo. Por último, hay un tema muy importante en el Apocalipsis, que es el martirio. El martirio, la muerte de los testigos fieles. El martirio, que la palabra mártir en griego es testimonio. O sea, el martirio no es necesariamente una persona que muere, que mata, que muere violentamente, es una persona que da testimonio. ¿Qué ocurre? Que en aquel tiempo muchos de estos testimonios, justamente por ser fieles, murieron violentamente. Dieron testimonio, pero un mártir no es ni nadie que mata, ni el mártir es el que da testimonio. Entonces en el Apocalipsis, claro que se valora esa fe y esa firmeza de decir, no renegamos de Cristo, no renegamos de Dios, no renegamos de nuestra fe. Y por esa fidelidad, pues muchos perecieron y murieron, pero no se echaron para atrás. Entonces, ¿qué dice el Apocalipsis? Pues nos hace esta llamada a perseverar en medio de la persecución, del sufrimiento, de las pruebas. Y hoy nosotros, los que estamos aquí, podemos pensar, bueno, aquí en Europa, en nuestro país, los cristianos estamos muy bien, tenemos nuestras parroquias, nuestras comunidades, no nos persiguen, no nos hacen daño, no nos meten en la cárcel, pero la Iglesia en nuestro mundo no está así en todas partes. Ya os lo he comentado más veces. Hay unos cuantos países del mundo donde ser cristiano es jugarse la vida. Y no sabes si un día saldrás de casa y te pegarán un tiro, te meterán en la cárcel o pondrán una bomba en tu iglesia y vais a morir unos cuantos. Es tremendo, pero es así. Ser cristiano en muchos países del mundo hoy es de alto riesgo, es un peligro. Y esos cristianos son hermanos nuestros. Hemos de rezar por ellos y solidarizarnos con ellos y comprender que la persecución continúa hoy y continúa a un nivel más masivo que en la antigüedad. Solo porque están lejos y no los vemos no quiere decir que no exista. Existe esa persecución. Y que hemos de luchar y rezar porque se nos respete esa libertad de creer y de difundir un mensaje bueno. Los cristianos perseguidos no hacen nada malo, no son malos ciudadanos, no son violentos. Justamente, quizás los persiguen porque hacen un bien y porque el bien tiene una fuerza enorme, enorme. Y los gobernantes de esos países opresores como dragones lo saben, saben que el bien tiene una fuerza enorme, por eso quieren asustar a las comunidades y las persiguen y quieren sembrar el pánico. Es así. Bien, quisiera acabar leyendo las primeras frases del Apocalipsis. Os dije que leyerais el primer capítulo, que son palabras que, como veréis, ni son oscuras ni son de pánico, sino que son de esperanza y de bienaventuranza. Revelación de Jesucristo. Esto es lo que vamos a ver, una imagen de Jesús y del mundo. De Jesucristo, que Dios, para manifestar a sus siervos las cosas que pronto deben suceder, anunció y explicó por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual testifica la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, por medio de este Juan, este apóstol, este profeta, Jesús transmite la revelación de parte de Dios. Lo que vamos a leer es de parte de Dios. Bienaventurado el que lee y los que escuchan. Felices nosotros que podemos leer esto y podemos tener esta imagen de Dios, de la realidad y del mundo. Bienaventurados los que leen y escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Guardar, fidelidad, perseverancia, pues el momento está cerca. Y aquí nos explica la vocación del apóstol, del profeta,
Yo, Juan, hermano vuestro y copartícipe en la tribulación y el reino y la paciencia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio. O sea, yo soy uno de vosotros, soy vuestro pastor, pero estoy con vosotros, uno más de vosotros, exiliado por ser testimonio. A algunos los mataron, a otros como a él los exiliaron. Me hallé en espíritu en el día del Señor, un domingo, el día en que se celebraba la cena del Señor. Se hallaba en espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: lo que vas a ver, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea, las 7 iglesias de Asia. ¿Recordáis en una clase sobre San Pablo que hablamos de 7 ciudades cerca de Éfeso? Son estas. Pero las 7 iglesias también quiere decir todas las iglesias, todas las comunidades. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que viene, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Gracia y paz de Jesús. Jesús nos da su gracia, su amor, su compañía y su paz. Los 7 espíritus, ¿qué son los 7 espíritus? 7 manifestaciones del Espíritu Santo y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, porque es el primero que resucitó, y el soberano de los reyes, a aquel que nos ama y que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Jesús muere por nosotros para lavarnos del pecado, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para el Dios y Padre suyo. Nosotros somos un reino de sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos somos curas? Un reino de sacerdotes. Esta es una imagen bíblica. Ya en el Éxodo se dice: Dios quiere hacer de Israel un reino de sacerdotes, profetas y reyes. San Pablo lo vuelve a recoger. Somos un reino de sacerdotes. ¿Qué quiere decir ser sacerdotes? Todos los que estamos aquí, por el bautismo, tenemos una clase de sacerdocio. El sacerdote es el que hace sagradas las cosas. Ser sacerdotes es ofrecer a Dios todo lo que hacemos, todo lo que decimos, lo que somos. Ofrecernos a Dios nosotros, ofrecer nuestra vida a Dios. Dios mío, me levanto, pongo los pies en tierra, que todo lo que haga sea por ti, para el bien, que todo lo que haga sea bordado, porque lo estoy haciendo en tu presencia, te lo voy a ofrecer, mi trabajo, mis esfuerzos, mi relación con mi familia, con los vecinos, con mis compañeros, cualquier cosa que haga, la cocina, la limpieza, lo que sea, todo te lo ofrezco, Señor, todo lo hago sagrado, todo te lo consagro a ti. Ese es nuestro sacerdocio. Que todo lo que hagamos sea con tal conciencia, con tal esmero, con tal amor, que lo podamos ofrecer a Dios como un regalo, como un sacrificio, como una ofrenda. Ese es nuestro sacerdocio. Y el Apocalipsis empieza diciendo: Jesús ha resucitado para darnos una vida eterna, una vida plena, una vida que todo lo que hagamos sea hermoso, bueno, una ofrenda a Dios. Esta es la primera parte de la salvación. Levantarnos cada día y pensar: ¿qué bueno voy a hacer hoy? ¿Qué de bueno voy a hacer? ¿Qué le voy a ofrecer a Dios? Vivir así es vivir de otra manera. Es vivir muy, muy diferente. Por último, me quedo con esta frase. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. Dios, el que es, el que era, el que viene, el Todopoderoso. ¿Qué es esto del alfa y la omega? El alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, que era la lengua internacional de aquella época. Decir que alguien es el alfa y la omega, es decir, yo soy el principio y el fin, yo soy el todo. Jesús es el todo, lo que hemos dicho, el origen y el destino. Todo viene de Dios, que es el origen de la creación, el origen de nuestra vida, y todo va hacia Dios. Él lo recogerá todo y lo transformará.
Este es el mensaje de esperanza del Apocalipsis, que va a ser un plano, una guía por nuestra vida, por este mundo, para que no andemos perdidos, para que perseveremos, para que tengamos calma y confianza cada día de nuestra vida. Bueno, pues este ha sido el inicio y la introducción al Apocalipsis. En las próximas clases nos iremos adentrando en esta gran catedral de palabras e iremos aprendiendo qué significado tiene para todos nosotros cada una de sus partes. Para el próximo día os invito a leer el capítulo 2 y el 3, porque van seguidos, tienen sentido los dos juntos, el 2 y el 3. Y os agradezco mucho vuestra atención y también si tenéis preguntas, pues os invito a preguntar. Gracias. Leerlo, bueno, con tus explicaciones, Sí. como que vas cogiendo y puedes un poco entender, pero es complicado. El número es 666, tan diabólico. El número 666 lo vamos a explicar. Entonces, el número 666, muy brevemente, lo explicaremos en su momento, esto tiene que ver con la numerología hebrea. Sabéis que en hebreo, bueno, y en otros alfabetos también, cada letra del alfabeto corresponde a un número. Entonces, por ejemplo, cogemos el nombre de una persona, sumamos el número de las letras de su nombre y da un número. Bueno, pues el 666 es la suma de los números de las letras de la palabra, el nombre, Nerón César. Nerón César, coges la N, la R, la N, porque en hebreo solo se cogían las consonantes, coges las consonantes de Nerón César, sumas su correspondiente número según la numerología hebrea y sale 666. Nerón César, claro, era una imagen del mal, del emperador, el primer emperador que persiguió a los cristianos. Y ya está, es esto simplemente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora, si alguno de vosotros tiene un móvil que empieza por 666, tranquilos, que no pasa nada. El número 7 ha sido mi número por todo. No sé, Sí. Bueno, es el número 7, los 7 días de la semana, los 7 días de la creación. Y claro, tiene su sentido porque el año, nuestro año natural, está formado por 12 meses, cada mes son 4 semanas, cada semana son 7 días, va con los ciclos de la naturaleza, con los ciclos lunares, tiene un sentido, sí. Sí. Bueno, nos vemos el martes que viene, empezaremos con la primera parte, capítulos 2 y 3.